Conceptos básicos. Introducción. El Sol contribuye al 94% de la energía total de la Tierra, siendo el aporte energético más importante para poder sostener el ecosistema terrestre y permitir la vida. Tecnología fotovoltaica. A partir del principio fotoeléctrico, es capaz de convertir la energía solar en energía eléctrica. Tecnología térmica. Aprovecha la energía solar para calentar un fluido convirtiendo la radiación en energía térmica. Nosotros podemos ver que prácticamente los rayos del sol pueden aprovecharse en estas dos tecnologías, tanto en la tecnología fotovoltaica, la cual la vamos a estudiar en el presente curso, y la tecnología solar térmica. Entonces podemos ir identificando esta fuente de energía que es el sol, el cual puede ser aprovechado para la generación de energía eléctrica. Vayamos apreciando en el siguiente cuadro el constante solar. Nosotros podemos identificar en esta gráfica que la constante solar tiene un comportamiento que depende de los meses del año. Podemos apreciar que entre enero, febrero y marzo son meses muy altos en relación a la radiación solar, como octubre, noviembre y diciembre. Y los niveles más bajos tenemos en el mes de junio y julio. En el caso de querer realizar el cálculo exacto de su valor para un determinado día del año, se puede aplicar la siguiente ecuación. Ahora pasemos a ver sobre lo que es la latitud y la longitud. La influencia de la situación geográfica en la radiación incide sobre dicha ubicación. Entonces nosotros debemos conocer claramente estos dos conceptos. La latitud expresa la posición de la distancia norte-sur con respecto al ecuador, valores absolutos que van desde los 0 grados en el ecuador hasta los 90 grados en los polos. Y la latitud expresa la distancia entre el este-oeste con respecto a la primera mediana de Greenwich, y los valores absolutos que se da desde los 0 grados en Greenwich y hasta los 180 grados. Entonces nosotros podemos ir identificando a qué nos referimos cuando hablamos de la latitud y a qué nos referimos cuando hablamos de la longitud, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son dos conceptos diferentes y opuestos entre sí. Ahora pasemos a hablar sobre los ángulos. La influencia de la situación geográfica en la radiación incide sobre la dicha ubicación. El ángulo de azimut. El ángulo de azimut es el ángulo formado entre la dirección de la referencia norte y una línea entre el observador y el punto de interés previsto en el mismo plano que la dirección de referencia. Y tenemos que el ángulo de altitud es la altura angular del Sol en el cielo o medido desde la horizontal, ¿no? Entonces nosotros consideramos este ángulo como la altura desde un punto hacia el Sol, y tenemos el azimut, que es este ángulo que está entre el norte y la línea sobre el punto que se desea saber. La carta solar cilíndrica es un elemento muy utilizado para conocer la posición exacta del Sol a una determinada hora del día. Existen gráficas que nos permiten ir viendo estos datos más precisos de acuerdo a determinadas horas.
Ahora pasemos a ver la diferencia entre dos conceptos de irradiación y radiación. La irradiación es un término usado para determinar la cantidad de energía captada por unidad de área, es decir, la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por superficie. La unidad de medida son los kilovatios metro cuadrado y la irradiación es la energía por unidad de superficie a lo largo de un tiempo. La unidad de medida son los kilovatios hora sobre metro cuadrado. Entonces nosotros, haciendo una analogía, podemos aquí ir viendo la diferencia entre uno y otro concepto. Si tomamos el caudal de agua, tenemos que si cae a un vaso, eso es considerado como la irradancia, y el volumen del agua que se tiene en ese recipiente o vaso es considerado la irradiación. Por último, vayamos viendo los componentes de la radiación. La radiación consta de tres componentes. Tenemos la radiación directa, afectada por la absorción es la que llega directamente del Sol. Depende mucho de la nubosidad y de la estación del año. Luego tenemos la radiación difusa. Debida a la dispersión, procede del reflejo de la radiación sobre las partículas de aire, nubes, vapor, entre otros. Supone un 10% en días soleados y en días nublados casi la totalidad de la radiación. Y por último tenemos el albedo, debido a las reflexiones desde la Tierra como la luz reflejada en los edificios, montañas, entre otros, también llamado como radiación reflejada. Entonces podemos aquí apreciar que la radiación que llega directamente a un punto es considerada la radiación directa. Luego tenemos la radiación difusa, que son rayos que por la presencia de nubes u otras partículas refleja y desvía la radiación hacia un determinado punto. Y por último tenemos el albedo o reflejada, que como su nombre lo indica, refleja dicha radiación y esa situación se da por el reflejo de edificios, montañas u otros elementos, los cuales desvían la radiación a un determinado punto. Movimiento de la Tierra alrededor del Sol e influencia sobre la radiación incidente de una determinada ubicación. La Tierra orbita periódicamente alrededor del Sol, siguiendo una forma elíptica, en la cual en uno de los focos está situado el Sol, debido al hecho de no tratarse de una órbita circular. Se producen variaciones en distancia Tierra-Sol a lo largo del año. Nosotros podemos apreciar que en esta gráfica que dependiendo a las estaciones del año, la Tierra puede estar un poco más cerca o un poco más lejos, lo cual se refleja al nivel de radiación que llega a la Tierra. Los mismos deben ser tomados en cuenta a la hora del diseño y orientación de los paneles solares dentro de una instalación fotovoltaica.